que es la legalización de la captura, la imputación de los cargos y medida de aseguramiento. Y es en esta última donde la Fiscalía o la representación de víctimas puede solicitar que se imponga una medida de aseguramiento en contra de la persona que se va a enfrentar al proceso penal. Esta solicitud se debe requerir teniendo unos aspectos que posteriormente pues los vamos a abordar. Es importante resaltar que esta práctica y esta excepción en Colombia pues no es una excepción, por decirlo así, ya es muy común que los fiscales por regla general soliciten imposición de medida de aseguramiento y el juez de control de garantías pues termine otorgándolas. ¿Qué es la detención preventiva? La detención preventiva es una orden judicial que se da de forma excepcional y se trata de ordenar la privación de la libertad de una persona cuya culpabilidad no ha sido probada. Es decir, las personas que se encuentran en detención preventiva son recluidas en una cárcel. Es importante tener en cuenta que debe existir una diferenciación entre una persona que tiene una medida de aseguramiento y una persona que ya está condenada. ¿Por qué? La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han explicado ese tipo de situaciones y han requerido a los Estados miembros que por favor brinden un trato diferencial, porque no es posible tratar a una persona que ya se evidenció que es responsable de unos hechos a otra que su presunción de inocencia está incólume y se debe garantizar como tal esa presunción de inocencia hasta que exista un fallo que evidencie su responsabilidad o en su defecto pueda ser absuelto. ¿En qué caso se da la detención preventiva? La detención preventiva en Colombia se da en tres situaciones. La primera, cuando el imputado constituye un riesgo al proceso o se prevé que existe intención de evadir la justicia. La segunda, para proteger a las víctimas de la revictimización. Y la tercera, cuando el imputado sea un riesgo para la sociedad. Es decir, que el fiscal o el representante de víctimas que pretenda la imposición de una medida de aseguramiento debe sustentar estos tres requisitos que se exige para poder requerir y que el juez avale esa solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Esa imposición de medida de aseguramiento puede ser en un centro carcelario o en el domicilio de la persona que se va a enfrentar al proceso penal. ¿Cuál es la duración de la detención preventiva? Debido a que la detención preventiva no es una sentencia ejecutoriada, tiene un límite establecido por la ley que debe ser respetado por las autoridades. Primero, el tiempo límite para el cese de la detención es 1 año cuando son casos comunes. Y segundo, el límite es de 2 años cuando el proceso surta ante la justicia penal especializada, cuando la investigación sea por corrupción o cuando sean 3 o más los acusados que tienen detención preventiva. En algunos casos, cuando es en la justicia penal especializada, los tiempos pueden ser el doble. ¿Quién pide y quién otorga la detención preventiva? Como lo dije anteriormente, la solicita la Fiscalía, ya que es quien realiza la investigación y va a recolectar esos elementos materiales probatorios para poderse ir a un juicio y determinar la responsabilidad de la persona o las personas que cometieron el presunto delito. También la puede solicitar la representación de víctimas. Esto es muy importante porque es un papel que tienen todas las víctimas de poder participar dentro del proceso penal. Es decir, su representación no solamente es simbólica. Ellos pueden aportar pruebas, solicitarlas también inclusive a la Fiscalía, pedir adiciones dentro del escrito de acusación en la audiencia de acusación y también pueden solicitar la imposición de una medida preventiva. Pero ¿quién otorga? La otorga el juez de control de garantías. Es importante tener en cuenta que el juez de control de garantías no es el mismo juez que va a juzgar a la persona o a las personas que se van a enfrentar al proceso penal. Para ello existirá un juez de conocimiento. Es importante tener en cuenta que muchas personas tienen en su pensar, por ejemplo, los casos que salen en los medios de comunicación,
¿Qué sale en medios de comunicación? Presentan, capturaron a Pepito Pérez indicado de X delito de la masacre de tal, y al otro día el medio informa, Pepito Pérez se va para su casa o queda en libertad. Entonces el pensar que la gente tiene es que esa persona pues quedará en libre y que el caso queda impune. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque eso significa que en esas audiencias que dije inicialmente, es decir, la legalización, la imputación y la medida, no se debate ningún tipo de responsabilidad penal. Solamente se debate en la medida los 3 elementos que manifesté anteriormente. ¿Por qué es importante esto? Porque puede una persona enfrentarse al proceso penal estando en libertad o estando privada de su libertad. ¿Y cuándo está privada de su libertad para enfrentar el proceso? Cuando hay una solicitud de medida de aseguramiento requerida por la Fiscalía o por la representación de víctimas y que es acogida en su defecto por el juez de control de garantías. Después de esas audiencias hay un tiempo establecido dentro del Código de Procedimiento Penal para que la Fiscalía radique todas las pruebas que tiene contra esa o esas personas y poder así enfrentarse al juicio. Hay algo que es importante para tener en cuenta. Después de las 3 audiencias, esencialmente de la medida de aseguramiento, el defensor de la persona que está siendo acusada puede solicitar la revocatoria de esa solicitud de medida de aseguramiento. Esa revocatoria la debe solicitar controvirtiendo todos los elementos materiales que tuvo en cuenta la Fiscalía o la representación de víctimas y el juez para el momento de otorgar esa imposición de medida de aseguramiento.